el capítulo 17, pero no todo el capítulo. Leamos el fragmento de el versículo 16 al 34. Hechos 17, versículo, del 16 al 34. Amén. ¿Lo tienen allí? Vamos a leer entonces. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esa inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habite sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante, a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, pues Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Soberano y buen Dios, te damos gracias. A ti, nuestro soberano y poderoso Dios. Venimos a ti, Señor, con humildad, reverenciando tu nombre, sabiendo que eres fuente de sabiduría para la vida, para la guía de nosotros como iglesia, Señor. Por eso pedimos en esta mañana, Señor, tu luz, tu iluminación, Padre, para entender lo que en ella está escrita, en tu palabra, bendito Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Si usted nota ahí en la introducción, coloco 3 ejemplos de grupos de personas que buscan de alguna manera lograr un objetivo. Y coloqué en primer lugar el ámbito donde yo me muevo, las ventas. Hace 27 años trabajo para una empresa de distribución y sé muy bien lo que es iniciar el mes sabiendo que tenemos que cumplir un presupuesto de ventas. Y luchamos durante todo el mes, nos esforzamos durante todo el mes para alcanzar ¿qué? Para alcanzar el objetivo, para que mi equipo de trabajo alcance el objetivo y para que todos ellos pues reciban la remuneración de haber alcanzado ¿qué? Un objetivo, ¿cierto? Pero también hay muchos otros ejemplos como el del deportista, ¿no? Leía hace unos meses en lo referente a las Olimpiadas de París del año 2024, ¿no? Una noticia que fue relevante, por lo menos para mí, interesante, podría decirlo más bien, el hecho de que las preseas o las medallas se deterioraban con facilidad a los pocos meses, a las pocas semanas. Hubo muchas quejas de deportistas, sobre todo las de bronce, que elevaron quejas al Comité Olímpico porque sus medallas parecieran que tuvieran décadas, se oxidaban. Mas, sin embargo, leyendo un poco la estadística o los datos más bien de esta última competición, encontraba que concurrieron 10.500 deportistas, de los cuales solo 1.049 recibieron una medalla, algunos de oro, otros de plata, entre comillas, de oro y de plata, y otros de bronce, porque no son realmente de tales metales. De hecho, vemos esto, esta noticia, lo que evidenciaba era precisamente que era de aleaciones de baja calidad. Mas, sin embargo, es interesante ver cómo si vamos a darnos cuenta que en el 2026, creo 2028, va a haber nuevamente otra vez Olimpiadas y muy seguramente se va a aumentar el número de personas o de deportistas que quieren ganar una medalla, así sea que se oxide, ¿sí o no? De hecho, la Biblia dice que nosotros tenemos un galardón no corruptible o incorruptible, ¿cierto? Porque en la antigua Grecia era algo mucho más simbólico, era una corona de laurel, de hojas de laurel, que a los pocos días o las pocas semanas tal vez se secaba. Mas, sin embargo, hay hombres dispuestos a aguantar, a sacrificar 4 años de trabajo, de restricciones, ¿para qué? Para obtener, aunque sea una medalla que se oxide a las semanas, ¿cierto? También tenemos los docentes, aquí tenemos un hermano docente, ¿no? Y verdaderos docentes, el hermano Gerson, se esfuerzan por preparar una clase y para darla de la mejor manera, para al final sentir la satisfacción de haber transmitido aquello que han atesorado por hacer bien el conocimiento. Sin embargo, todas estas actividades tienen un efecto temporal. Nosotros debemos saber las razones por las cuales entonces hacemos, o la iglesia debe hacer la obra misionera. ¿Cuáles son las razones por las cuales la iglesia debe moverse a trabajar por la gran comisión, por enviar misioneros, por ser parte de esos misioneros? Y veía en este texto, estudiando este texto, 3 razones, sin eliminar la más importante. La razón más importante por la cual nosotros debemos desarrollar la obra misionera es para que el nombre de nuestro Dios sea
exaltado, que la gloria de nuestro Dios sea glorificada, sea manifestada a través de nuestras vidas. Pero veamos tres elementos o tres razones por las cuales nos muestra el texto. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como creyentes verdaderos, nosotros desarrollamos la obra misionera. Y lo vemos allí en el primer versículo, en el cual nos relata la actitud de Pablo frente a la condición de Atenas. Dice que encontró la ciudad ¿cómo? ¿Sumida en qué? En idolatría. Pablo estaba esperando que llegaran allí Silas y Timoteo, pero mientras él estaba allí esperando a estos hermanos, ellos habían tenido que salir de Berea, porque los judíos de Tesalónica estaban molestos de que los de Berea habían recibido de buena forma y habían sido nobles al recibir la palabra de Dios. Entonces instigaron para que fueran perseguidos estos hermanos. Sacaron a Pablo de noche, muy tarde la noche, hacia Atenas, y allí esperaba Pablo a esos dos hermanos, a Timoteo y a Silas. Pero mientras él esperaba allí, dice el versículo 16, su espíritu estaba ¿cómo? Enardecido, estaba desesperado Pablo, estaba irritado, estaba exaltado. ¿Pero por qué? Porque no le hicieron una comitiva de recibimiento, de bienvenida, porque no hubo reconocimiento, ni hubo tapete rojo a la llegada del gran apóstol. No, Pablo estaba allí, dice, porque la ciudad estaba entregada ¿a qué? A la idolatría. Estaba entregada a la adoración de ídolos. De hecho, el mismo nombre de la ciudad, Atenas, tenía precisamente, o se había llamado así en honor a su patrona, a su diosa protectora, Atenea, la diosa de la sabiduría, la diosa de la justicia según la mitología griega, y por eso allí se tenía un templo especial para Atenea o para Minerva según la mitología romana, o la equivalencia en la mitología romana. Pero era un pueblo idólatra, como vamos a ver allí, y vemos entonces que Atenas, siendo una ciudad que en su momento o en el momento que Pablo está allí, ya no era la ciudad gloriosa, ya no era la ciudad poderosa que en algún momento ostentó cuando estaba allí de rey o de emperador Alejandro Magno. Él había muerto, pero al morir tan joven Alejandro Magno no dejó un sucesor. Entonces las guerras, las pugnas entre los militares, entre los líderes de Atenas, hizo que la ciudad perdiera su brillo, perdiera su preponderancia política, filosófica, el conocimiento y de todo índole. Roma entonces había colonizado Atenas y Atenas estaba sumida pues en una condición inferior a la que en algún momento tuvo. Pero allí estaba Pablo. Y Atenas es un reflejo de lo que es el mundo. Atenas nos muestra cómo está el mundo hoy, o cómo ha estado siempre el mundo, con una profunda inclinación ¿a qué? A la idolatría. ¿Hay idolatría en el mundo? De todo orden, de todo tipo. ¿Religioso? Sí, mayoritariamente. ¿Político? Sí, mayoritariamente. Hasta laboral. Hay idolatría. Porque todo aquello que genere dependencia o que quite la adoración al verdadero Dios es ¿qué? Idolatría. De hecho, Pablo en una de sus epístolas dice que la avaricia es ¿qué? Idolatría. Es idolatría. Porque hay un descanso en el avaro, no en el Dios que suple, sino en lo que él ha podido ¿qué? Acaudalar o acumular. Entonces,
nosotros de igual manera vivimos en un mundo con una profunda inclinación a la idolatría. El mundo está perdido. Estamos en un mundo perdido y por eso es la primera razón por la cual nosotros debemos hacer ¿qué? Hacer la obra misionera. Y vemos allí también que en medio de la idolatría, en medio de la religiosidad, se levantan ¿quiénes? Opositores y polemicistas. Dice aquí, así en el 17, así que discutía, ¿quién? Pablo. ¿Con quién discutía? En las sinagogas, en las mismas sinagogas, en los representantes del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, aquellos a que se les había entregado la palabra de Dios, la verdad de Dios. Ellos mismos eran los que resistían la verdad de Dios, el evangelio del Señor Jesucristo. Polemizaban con él, lo rebatían, lo desmentían, trataban de avergonzarlo. Él discutía con ellos. Pero también dice que en las plazas, ¿qué hacía? ¿Qué pasaba? En las plazas, cada día con los que concurrían también, allí había polémicas. Entonces, hay una profunda inclinación a la idolatría, hay una profunda inclinación a la religiosidad opositora y polémica, pero también hay una inclinación a suplir con la sabiduría humana, con la sabiduría del mundo, la necesidad espiritual. Entonces en el 18 nos dice que allí con los religiosos judíos y con el pagano idólatra ateniense, en medio de ellos también habían otro grupo de personas, los filósofos. Y hace referencia a dos grupos, los epicúreos y los estoicos, ¿no? Y Lucas, el escritor de este libro, no los menciona por rellenar. Él está tratando de comunicar el pensamiento al que se enfrenta más bien Pablo en ese momento. ¿Quiénes eran los estoicos y quiénes eran los epicúreos? Eran dos grupos o dos movimientos filosóficos de la época que habían nacido en el año 3 antes de Cristo, posterior a la filosofía clásica de Sócrates, de Platón y de Aristóteles, que esa filosofía clásica buscaba como propósito la verdad. Pero estos, los estoicos y los epicúreos, eran novedosos porque ellos dijeron, no, la verdad no es lo más importante. La verdad no tiene preponderancia. Lo más importante es encontrar la felicidad. Vamos a plantear pensamientos filosóficos para poder encaminar al pueblo ¿hacia dónde? Hacia la felicidad plena. Y los dos en eso se parecían los dos movimientos, los estoicos y los epicúreos. La diferencia estaba en que los epicúreos eran materialistas. Ellos decían que el universo estaba compuesto de átomos. El alma también hacía parte de esa composición atómica. Y por ende, cuando el hombre moría, se desaparecía, se desvanecía completamente. No había más nada que hacer. Se convertían en átomos y esos átomos se recomponían en otros elementos. Pero ya dejaba de ser, incluso el alma. Entonces, lo cual nos dice que los epicúreos consideraban que no había vida futura, que no, por lo tanto, lo importante era la felicidad alcanzada ahora. Ahora ellos decían que la felicidad se alcanzaba a través del placer. Ahora, pero no significa que fueran inmorales abiertamente. Ellos decían que el placer era simplemente quitar todo lo que producía dolor, las preocupaciones, el dolor físico, el dolor emocional, todo. Ese es el camino de la felicidad, evadir todo aquello que produce dolor. Y mire que es curioso que eso hoy todavía prevalece en algunas, incluso iglesias cristianas, ¿no?
¿Ha escuchado usted pare de sufrir? ¿Se ha escuchado? Bueno, eso tiene esas raíces allá. Porque piensan que el cristiano no debe sufrir y que Cristo vino a erradicar ¿qué? El sufrimiento del cristiano. Habría que leer nuevamente el libro de los Hechos para ver cómo murieron parte de los apóstoles, ¿no? Y los discípulos. El mismo Pablo hace referencia. ¿Cuántas veces fue azotado Pablo? 3 veces, 39 veces, 39 azotes recibió. Perseguido por los de su nación, perseguido por las autoridades, perseguido por los falsos cristianos. 2 veces naufragó. Entonces, ¿había un problema en la teología de Pablo? ¿O realmente están equivocados los que dicen que los creyentes hoy no deben sufrir? Y los estoicos, ellos, opuestos a lo que pensaban los epicúreos, ellos decían, el dolor hay que enfrentarlo de frente, valga de la redundancia, hay que ponerle la cara al sufrimiento y hay que encontrar el propósito de ese sufrimiento, no hay que eliminarlo, ¿sí? Entonces los unos se iban por una corriente hedonista de placer, pero los otros eran ascetistas, o sea, ellos pensaban que el dolor era lo más importante y aceptarlo en su vida era precisamente el camino de la felicidad. Pero ellos también decían que era el hoy que debía vivirse. Entonces también eran materialistas. Ellos decían que al morir el hombre se convertía en parte del universo. Pertenecía al universo, Dios es el universo, ellos son el universo, por tanto era una doctrina panteísta. Entonces Pablo se enfrenta a estos tipos, dice, algunos de estos filósofos epicúreos y estoicos disputaban con él y le decían ¿cómo? ¿Qué quiere decir este palabrero? Este charlatán, este hablador de cuentos. La palabra ahí significa, así le llamaban a un pájaro que recogía semillas del piso. O sea, como alguien que recoge pedacitos de cosas y luego las utiliza para inventar, ¿no? Para inventar cuentos. Era una expresión de desprecio al apóstol Pablo. Y dice allí que ellos decían, y otros decían, parece que es predicador de ¿qué? De nuevos dioses. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Qué predicaba Pablo? El evangelio de Jesús y de la resurrección. Resurrección en griego es anastasia o anastasis. Entonces ellos decían, hay 2 dioses, mire, Jesús y anastasis, ¿cierto? 2 dioses más, pero Jesús estaba hablando del mismo evangelio, pero haciendo relevancia en qué, ante los epicúreos, ¿sobre qué? Sobre la necesidad de ver más allá de la vida presente. Ustedes hoy viven procurando su felicidad temporal, pero hacia adelante hay una vida futura en la que ustedes tienen que poner su mirada, en la resurrección, en el juicio venidero, señores. Y es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que siempre enfatizar en nuestra vida, pero también cuando enseñamos y cuando predicamos. Si nosotros enseñamos solo la muerte de Cristo y dejamos afuera la resurrección y el juicio venidero, estamos predicando ¿un qué? Un evangelio sesgado. Y es Pablo enseñando acerca del evangelio completo. Pero ellos no entendieron plenamente, ellos decían o pensaban que eran 2 dioses adicionales a los que ya tenían. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que habla? Pues traes a nuestros oídos cosas que extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros que estaban allí también contaminados con la cultura ateniense, en ninguna otra cosa se interesaban sino en qué, en decir y en qué, en oír
algo nuevo. A ellos no les importaba la verdad, lo dijimos al principio, les importaban lo novedoso, ¿no? No nos interesa a nosotros, hermanos, las enseñanzas novedosas. Y la gente hoy en las iglesias se descrestan cuando un pastor se levanta y dice, mire lo que el Señor me mostró, que nadie antes había enseñado. Y le dicen, o lo ven y dicen, oh, ¿cierto? Y así sea la cosa más absurda, se le venera como un profeta. Pero nosotros no estamos interesados, a diferencia de los atenienses, o no debemos estar interesados, como los atenienses, en las enseñanzas novedosas, sino en las enseñanzas verdaderas de la palabra de Dios. Entonces, Pablo dice, el 22, puesto en pie en medio del Areópago, un lugar especial donde llevaban allí a aquellos hombres a quienes querían no solo escuchar, sino enjuiciar. Algunos dicen que allí fue donde sentenciaron y ejecutaron a Sócrates, precisamente por estar enseñando cosas novedosas. Dice, lo llevan allí y Pablo dice, varones atenienses, en todo observo que soy muy, ¿qué? Muy religiosos. También la palabra podía ser allí supersticiosos. De hecho, algunas versiones, incluida la versión Reina Valero de 1909, creo que utiliza esa palabra. ¿Sois qué? Muy supersticiosos. Porque a la final, la religiosidad humana es ¿qué? Superstición. ¿Qué es superstición? Creer todo aquello que va más allá de la razón, que va contrario a la verdad de Dios. ¿Acaso no es superstición creer que Dios necesita intercesores que oren, que recen por nosotros, para que nosotros le recemos a ellos y luego ellos le recen a Dios, porque no podemos hablar directamente con Él? Eso es superstición, ¿sí o no? Eso es lo más parecido a la hechicería que a la verdadera oración y adoración a Dios. Que tenemos que prender una velita para que Dios nos oiga o atienda nuestra súplica. Ustedes son muy religiosos, ustedes son muy supersticiosos. Ahora les dice ¿por qué? Porque pasando, mirando vuestros santuarios, hallé también allí un altar, y cuando él dice tus santuarios, se refiere a una serie de altares que tenían allí en la plaza central, 12 dioses que representaban toda la mitología griega, los 12 dioses, y adicional a todos los semidioses que cada persona tenía en su haber, como semidios o dioses personales, familiares o regionales. Entonces era una ciudad sumida en idolatría, y dice, yo veo que allí hay una serie de santuarios, de altares, lugares de adoración, pero encuentro que incluso para ustedes no es suficiente todo este poco de altares, sino que también han dispuesto un lugar, han dispuesto un santuario al cual le han colocado allí al Dios no conocido. Y muy seguramente ellos no estaban pensando en Jehová, en el Señor eterno. Estaban pensando por si de pronto se nos queda un Dios adicional por fuera, pues allí tenemos la excusa, ¿no? Tenemos ¿cómo decirlo? Como el amuleto, ¿no? Por si de pronto, ¿no? El salvoconducto, el seguro de vida. ¿El qué? El comodín. Exacto, esa era la palabra que estaba buscando, hermana. Tenemos un comodín allí, por si de pronto. Pero Pablo le dice, ellos, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es quien yo os anuncio. El Dios, y allí es donde empezamos nosotros a ver la segunda razón. Necesitamos predicar la verdad del Evangelio. Pablo empieza predicando la verdad del Evangelio, y lo primero que hace
en su predicación del Evangelio es mostrar la condición pecaminosa de los atenienses y por derecho de la humanidad, de nosotros o del mundo sumido en pecado. Y es su condición de pecado. Son religiosos, son supersticiosos, tienen dioses de todo tipo, inclusive el del Dios no conocido. Pero ese es el Dios verdadero, el 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas. Y mire el detalle no menor. Pablo empieza hablando de Dios como Dios ¿qué? Creador, como el Dios creador. Nosotros a veces empezamos hablando de Dios como el Dios que quiere darles una vida con propósito, ¿cierto? Con felicidad. Dios quiere darte Dios te ama, ¿cierto? Y la gente lo recibe bien porque incluso hasta le parece irrelevante que Dios le ame porque la gente cree que Dios está obligado a amarlo, ¿cierto? Pero aquí Pablo enfatiza en el Dios que creó todas las cosas, el dueño de todo. Ese es el Dios al cual yo quiero predicar en este día. Empieza predicando la naturaleza de Dios, la particularidad de Dios, el carácter de Dios. Y sigue diciendo, siendo Señor del cielo y de la tierra, es Dios soberano. Él es Dios que habita en todo lugar, es el Dios omnipresente, es el Dios omnisciente, Él está en todo lugar. Pero además Él no habita, habitando en todo lugar, Él no habita en templos hechos por manos humanas. Él no puede ser contenido en un lugar. Los griegos o los atenienses creían que tenían allí nada más Atenas a la mano, ¿cierto? Pero Pablo dice, el Dios del cual yo predico es un Dios que los cielos no pueden contener, como dijo Salomón en la dedicación del templo, ¿no? Y ahí está la diferencia entre el templo de Israel a estos templos. Cuando Salomón dedica el templo que lleva su nombre o que se le denomina el templo de Salomón, dice, los cielos y la tierra no pueden contenerte, mucho menos este templo, porque los judíos sabían que el templo no era el lugar, la casa de Dios como tal, representaba la presencia de Dios. Y nosotros hoy entendemos que era una prefigura, una sombra de lo que es Cristo en nosotros. Y ahora, ¿quiénes somos el templo? Nosotros somos el templo. Y ahí la gracia de Dios, ¿no? Que siendo Él incontenible en los cielos, por los cielos y por el universo, habita ¿dónde? En nuestros corazones. Y Él dice, sigue diciendo, no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Nuestro Dios no necesita de nada. Y mientras leía esto me acordaba el pasaje, la historia en Gedeón, cuando los madianitas allí tenían asediado al pueblo de Israel, el pueblo de Israel paganizado también, levantan un altar para Baal y Acera, y Dios le ordena, al ángel de Jehová ordena a Gedeón que derribe ese altar y que sacrifique allí mismo con la madera que estaba en la que estaba hecha Acera. Con esa misma sacrifica un toro para él, ¿cierto? Y al día siguiente entonces el pueblo se levanta y dice, bueno, ¿quién fue el que hizo este desabrupto, esta profanación? Y se van ante el papá de Gedeón, creo que se llamaba Joás, y le dice, saque a su hijo, porque él ha contendido ¿con quién? Con Baal. Entonces, Joás le dice al pueblo, bueno, pero si Baal es Dios, ¿por qué no él viene acá y contiende con Gedeón? ¿Por qué ustedes, que muera el que trate de defender la causa de Baal? Porque si es Dios no necesita ayuda de nadie. ¿Dios necesita de nosotros? No. Miren, la comunidad donde vivo yo, ahí está ahí en el grupo de WhatsApp, y en la entrada de la vereda donde vivo,
hay un divino niño y lo vandalizaron. No fui yo, por cierto. No, respeto, puedo estar en desacuerdo. Vandalizaron el divino niño y el pueblo, la comunidad está entrajinada, por decirlo de alguna manera, buscando recursos para arreglar, hasta quieren colocarle ¿cómo se llama eso? Una planta solar para que lo alumbre día y noche, ¿cierto? En fin, lo que quiero decir es que nuestro Dios no necesita que le sirvamos. Es un honor para nosotros servirle. Amén. El Señor en el Salmo 50 dice, si yo tuviera hambre, que no tengo, que soy Dios, pero si tuviera hambre yo te pediría a ti, le dice, nos dice, o a través del salmista nos dice, no, yo no les pediría porque yo soy el dueño de todo. Yo soy el dueño de todo y eso es lo que Pablo quiere enfatizar. Esos dioses que ustedes tienen, que ustedes ministran, no son realmente dioses. Nuestro Dios no es honrado por manos de hombres porque Él en sí mismo tiene la gloria, Él es glorioso por sí mismo, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida, Él es más bien quien nos da. Ustedes le dan a Dios, pero nosotros entendemos que Él es que nos da todo a nosotros. Él nos da vida, aliento y no solo todo esto, sino todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habite sobre la faz de la tierra y les ha prefijado orden de los tiempos, de los límites de su habitación. Y mire el 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Lo que está diciendo Pablo es, Él ha tenido el control siempre de toda la historia de la humanidad. Ustedes fueron gloriosos, los atenienses, porque parte de la historia de la humanidad determinada por Dios así lo estableció, así fue establecida por Él. Por lo cual no fue la grandeza de ustedes, sino fue el Dios de los cielos, ese Dios que les dio a ustedes esa condición temporal de ciudad importante. Pero Él ha establecido, dice aquí, un tiempo para que busquen a Dios. Dice aquí en el 29, el 27, si en alguna manera palpando puedan hallarle. El mundo está palpando a Dios. Y la idea aquí es como un ciego que trata de ¿qué? De describir lo que está ahí delante de sí, ¿no? Pero nosotros tenemos la luz y nosotros debemos llevar al mundo a esa luz. Dice, Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pues Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, y sigue hablando del control soberano de Dios sobre la historia, sobre los tiempos, ahora manda a todos los hombres ¿a qué? En todo lugar ¿a qué? Se arrepienta. El mensaje del Evangelio debe traer este elemento importante, el arrepentimiento. Cuando yo hablo ante una persona o con una persona del Evangelio, debo confrontarlo primero con el pecado, con su necesidad, con la santidad de Dios y confrontarlo con su necesidad de arrepentimiento. Si no lo hacemos de esta manera, entonces no lo hacemos de manera adecuada. Y Pablo estaba allí enfrentando un peligro inminente, mas sin embargo, él estaba allí exponiendo la verdad de Dios y parte de esa verdad de Dios era mostrarle su necesidad de arrepentimiento. Dice aquí, por cuanto ha establecido un día en el cual
juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. ¿Qué estaba haciendo o de qué estaba hablando Pablo? De la resurrección y del juicio venidero. Parte también de la verdad. Y por ahí Pablo en 1 Corintios 15 hace una exposición maravillosa, no solo de lo que es el evangelio, sino de lo que será la resurrección de los creyentes y de los no creyentes también, y del juicio venidero. Le recomiendo, hermano, que estudie ese capítulo especial, donde muy seguramente cualquier duda en relación a los últimos tiempos se van a aclarar en su vida, por lo menos lo necesario, lo que usted necesita saber, qué va a suceder con usted y conmigo cuando el Señor venga. Y quiero decirle, hermanos, aquí en el 31 dice, por cuanto, dice Pablo, dice el texto, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, los que pensaban que al morir todos quedaba listo, que no pasaba más, ni un minuto más de existencia en ellos después de su muerte, dice que unos se burlaron de la resurrección, se burlaron de Pablo, se mofaron de él. Pero ¿cómo no burlarse de algo que no, para ellos no tenían sentido? Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Puede leerse como también una forma de ridiculización. O tal vez algunos quedaron interesados y que quisieron a lo mejor dejarlo para luego. En el 33 dice, así Pablo salió de en medio de ellos. Algunos han dicho que este pasaje muestra uno de los más grandes fracasos del apóstol Pablo en la evangelización. La ignorancia. Primero porque no es el evangelio de Pablo, no es la misión de Pablo, era la obra del Señor la que él estaba ejecutando. Y la obra del Señor depende ¿de quién? Del Señor, No depende del conocimiento que pudiera tener Pablo o cualquier predicador. Pablo dice en una de sus epístolas, por eso fui a vosotros no con palabras persuasivas, con palabras ilustradas, con palabras de profundidad, sino con simplemente el evangelio, que para muchos es que locura y para otros tropiezo. Pero mire, en el 34 dice, mas algunos creyeron juntándose con él. Y el efecto es inmediato. Dice que los que creyeron, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Se juntaron con él. Se congregaron, ¿no? Por eso la necesidad de decir, bueno, creo, soy creyente, y congregarme. Buscar a otros cristianos, asociarme con esos cristianos, tener comunión con ellos. Y eso fue lo que hicieron. Dice, entre los cuales estaba Dionisio, el Areópagita. No sabemos, la Biblia no hace mención de él otra vez. Algunos dicen, o en la historia dice que llegó a ser obispo de Atenas. Probablemente sí, pero si lo menciona aquí la Biblia debe ser por alguna razón. Y dice una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Entonces, querido hermano, vemos aquí razones muy contundentes para hablar de Dios. Primero, porque el mundo está perdido, tiene necesidad de Dios. Segundo, porque nosotros tenemos necesidad de predicar el evangelio. Pablo dijo, porque me es impuesta ¿qué? Necesidad. Y tercero, porque los resultados no dependen ¿de quién? De nosotros. No depende de nosotros, depende de Dios. Para muchos es frustrante o puede ser frustrante cuando no se dan los resultados, pero los resultados siempre serán de Dios. Y de nosotros simplemente la gratitud por haberle servido a Dios. A manera de conclusión, les dejo esta reflexión, hermanos.
Hemos recibido juntamente con la responsabilidad de hacer discípulos las motivaciones, las razones correctas para hacerlo. Por lo tanto, no solo debemos ser fieles presentando el mensaje del Evangelio, sino además debemos tener una plena certidumbre que estamos glorificando el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, Señor, te agradecemos, oh bendito Señor, por esta mañana, por la bondad que has tenido para con nosotros, por la bondad manifestada en la semana que culmina, Señor, y por esa que recién comienza y en la que sabemos estarás con nosotros tal cual como es tu promesa de estar con la iglesia, con cada uno de los creyentes. Por eso nos arrojamos en tus manos, Señor, descansamos en ti y queremos, Señor, esperamos poder tener nuevamente la posibilidad de congregarnos como hermanos en un solo corazón, Señor, para seguir glorificando tu santo nombre. Te damos las gracias en este día, Señor. Amén y amén. Hermanos.